Fernando Ortega Bernés inició su candidatura rumbo al gobierno de Campeche con una imagen amable, sencilla y podría decirse hasta bonachón. Pero tras lograr su objetivo y ocupar el cargo más importante del estado, su actitud fue totalmente contrastante, y más en los últimos meses de su gobierno. Fernando Ortega pasó de la apertura a la intolerancia, de la humildad a la soberbia y de la transparencia a la corrupción. Los últimos meses del gobierno de Fernando Ortega Bernés estuvieron marcados por la polémica, por el escándalo y por su insistencia en querer culpar a los campechanos de sus errores. En abril de 2015, su obra más presumida, el megadrenaje, dejó en evidencia la mala calidad de los materiales y el pésimo trabajo realizado por las constructoras a las que Fernando Ortega autorizó la concesión del proyecto. El megadrenaje colapsó en su desembocadura al malecón con una lluvia, nada comparable con los huracanes que sí son usuales en Campeche. Ante el reproche ciudadano, Ortega Bernés culpó una vez más a los mismos campechanos. Y aunque en repetidas ocasiones destacó en su gobierno el tema de la seguridad, en junio del año pasado el presunto secuestro de 2 personas en el municipio de Carmen activó las alarmas en todo el sureste. Fernando Ortega se negó a dar detalles y exigió a los medios de comunicación no ser alarmistas. Por este y otros hechos, como protesta a los crímenes sin castigo, la gente bloqueó carreteras en Atasta, pero el mandatario estatal, lejos de buscar el diálogo, advirtió que su gobierno no caería en chantajes. Fernando Ortega defendió además lo indefendible, justificando los errores de su gabinete y solapando los malos manejos de los secretarios estatales. Fernando Ortega encubrió las irregularidades dentro de la Secretaría de Cultura, como el pago a la exdirectora de la Orquesta Sinfónica de Campeche, Marilena Mendiola Orozco, y aunque anunció el inicio de una investigación detallada, nunca dio resultados. El rubro de salud, sin duda, fue el de peores resultados en la administración de Fernando Ortega. Durante su sexenio, 456 personas se suicidaron y tan solo en la recta final de su administración, de enero a septiembre del 2015, 75 personas decidieron terminar con su vida sin que Ortega Bernés quisiera hablar al respecto. Tampoco otros temas preocupantes como las altas estadísticas del dengue y los contagios de chikungunya, que se salieron de control durante su mandato, causaron alguna reacción en Ortega Bernés. Aunque sin duda, las peores reacciones de Fernando Ortega fueron al cuestionarlo sobre temas ventilados por la prensa nacional y que a él le resultaron sumamente incómodos. En julio de 2015, se dio a conocer que el gobierno del estado de Campeche, en ese entonces encabezado por Fernando Ortega, aparecía en la lista de clientes de la empresa italiana The Hacking Team, dedicada a la venta de equipo para espionaje. Ortega Bernés prometió investigar, pero finalmente se negó a hablar del avance. 13 días después dio la cara nuevamente, pero solo para decir que siempre no hubo espionaje, que al menos eso fue lo que le dijeron sus secretarios. En el tema del aprovechamiento de los recursos petroleros, luego de que Campeche no haya sido seleccionado por empresas privadas en la licitación de la Ronda 1 para exploración de hidrocarburos, Fernando Ortega se negó a aceptar que su poder de gestión haya sido un fracaso y hasta se enojó con la prensa. A mediados del mes de julio del 2015, el entonces gobernador anunció que la meta de edificación de 20,000 nuevas casas había sido rebasada, una cifra que incluía el proyecto de la empresa Proincasa, de la cual es socio el ex candidato panista Jorge Rossinyol Abreu, a la cual el gobierno de Fernando Ortega le vendió un terreno valuado en 90 millones de pesos en tan solo 17 millones. Y aunque primero se deslindó de cualquier responsabilidad, en este caso finalmente Fernando Ortega reconoció su participación en la transacción. Esta situación mereció que a finales de julio, habitantes de Carmen llegaran hasta el centro de convenciones en la capital del estado para protestar en pleno evento de Fernando Ortega, y él, visiblemente molesto, salió para atender a los manifestantes, pero soberbiamente les dijo que no podían reclamar si no demandaron y no tenían pruebas.
Otro tema recurrente en la administración de Fernando Ortega fue la deuda. Y es que aparte de los pasivos que dejó su gobierno, Ortega Bernés reconoció un par de semanas antes de irse que dejaba otro millonario adeudo en materia portuaria. 450 millones de pesos más de financiamiento que se heredaron al gobernador Alejandro Moreno, y no solo eso, sino que Ortega Bernés comprometió las próximas 3 administraciones, pues esta otra deuda se pagará en un plazo de 20 años. Sin embargo, a estos 450 millones se sumaron otros 1.358 millones de pesos, monto de la millonaria deuda pública que heredó el gobierno de Fernando Ortega Bernés y de los cuales siempre se negó a hablar. Una y otra vez olvidando que era la máxima autoridad del Estado y por tanto estaba obligado a rendir cuenta del uso de recursos públicos, él se negó a responder. Pero también tengo derecho a no declarar y hoy no quiero declarar. Pero no solo se negó, también se burló de la prensa, como cuando fue cuestionado sobre la supuesta reunión de gobernadores, entre ellos él, con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, información dada a conocer a nivel internacional. Y para reafirmar que solo habla cuando quiere, unos días antes de su último informe, Fernando Ortega dejó con la palabra en la boca a los representantes de los medios de comunicación cuando le cuestionaron por la venta irregular de otro terreno, encubierto por la misma subsecretaria de gobierno, Perla Castro Farías. Él reconoció las irregularidades, pero justificó a sus funcionarios y finalmente se enojó con los reporteros. Un carácter explosivo, intolerante y en ocasiones hasta agresivo. Un gobierno que dejó 40 obras pendientes, entre ellas 2 que esperaban con ansia los campechanos y que fueron promesas suyas, promesas que nunca cumplió: el nuevo puente de la Unidad y la sala de juicios orales. Ante el reproche ciudadano, Fernando Ortega se despidió como nunca lo había hecho un mandatario, escondido, en el silencio de las palabras que se emiten a través de una red social. Lo cierto es que el mismo Fernando Ortega reconoció al final de su camino que ya nadie le creía. Porque ya casi nadie me cree, pues es obvio, ya se acabó el sexenio. Con edición de Cristian Herrera, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.